Vamos a continuar con la comprobación del funcionamiento de este programa, esta vez con un edificio al viento. Lo primero que tenemos que definir es la dirección del viento en la entrada de datos, si es normal o paralela al edificio. De acuerdo a esta dirección se van a definir los valores de B y L. O sea, la dimensión perpendicular al viento es B y la paralela es L. Después definimos la velocidad del viento. Todos estos datos de entrada de datos vamos a transportarlo a un Excel, que ahí vamos a hacer la comprobación manual y vamos a ir comparando lo que vamos obteniendo en este programa. Seguimos con la clasificación del edificio, la categoría de exposición, la altura de la cresta y la altura del alero todavía no lo vamos a poner, y esto sí, el ancho y el largo ya lo definimos. Es un edificio de 30 de ancho por 20 de largo. El techo lo vamos a dejar así, una agua. Tenemos todo lo que es factor topográfico y las demás características que vamos a usar para esta verificación. Tenemos, es un edificio cerrado. Lo dejamos así por ahora. El coeficiente de la relación de amortiguamiento se utiliza en el cálculo del factor de ráfaga, y eso depende de si el edificio es flexible o es rígido, y está relacionado con esto, cuando si es cerrado o abierto. Todos los demás parámetros y coeficiente tenemos acá en este programa. Ahora vamos al Excel, donde trasladamos los valores de entrada de datos principales que necesitamos definir. Tenemos la profundidad de cimentación, ¿no es cierto?, desde el nivel 0, la altura de la planta baja, la altura del entrepiso, o sea, de la planta tipo, bueno, y el ancho y el largo que ya habíamos definido. Tenemos la sobrecarga y tenemos el ancho de la fundación incrementado en un 30% aproximadamente. Bueno, tenemos el cálculo de la presión dinámica. Lo primero que hacemos es QZ, esta es la fórmula. Tenemos un coeficiente de 0.613, tenemos la coeficiente de direccionalidad, tenemos KZ, y QZ es la presión dinámica. Esta es la velocidad del viento al cuadrado, y en el cálculo de KZ entran estos valores: 366 Z alfa, ZG 366 y alfa es 7. Son las constantes de exposición del terreno para la exposición B. Entonces, esta es la presión dinámica en Newton, y esta es la presión dinámica en kilonewton.
A continuación, calculamos las cargas de viento de diseño. La primera es la carga a barlovento. Esta es la fórmula. Tenemos el número de pisos, la altura de los pisos, la presión dinámica ya calculada, el factor de ráfaga, CP, G, tenemos el valor de G, los coeficientes de presión, y el factor de direccionalidad que vamos a usar en este cálculo. Entonces, tenemos que la carga de viento de diseño es esta fórmula desarrollada y ahí vemos que es menos GCPI. Pasamos al cálculo de la presión de viento a sotavento. O sea, la parte contraria de atrás de la que ya habíamos calculado. Vemos que prácticamente son los mismos valores, los mismos coeficientes, solo que el 0,18 ahora no está con signo negativo, va con signo positivo. Pasamos a ver la acción conjunta. Entonces, tenemos los valores de sotavento, barlovento, y tenemos que se suman esos dos valores. Y esa es la acción conjunta. La superficie va a ser la mitad de la altura por el ancho en la planta baja y en el último piso que estamos considerando. Tenemos un valor en newton por metro cuadrado, luego lo pasamos a kilonewton para ser comparable, y acá tenemos los brazos de los momentos. Vimos que eran 5 metros el primero, y después se van sumando según la altura de los pisos. Nos quedaría calcular la pared lateral. Bueno, para continuar ya en el programa, lo que hacemos es copiamos la altura de todos los pisos, vamos al programa y lo pegamos en la entrada de datos, pero de usuario, entrada del usuario. Ahí lo pegamos las alturas. Vemos que todavía no tenemos valores porque no hemos entrado a la altura. Ahora le damos los 34 metros de altura del edificio y vamos a ver cómo va cambiando los valores. Verificamos que esté todo bien, el ancho, el largo, entramos al alto del edificio y verificamos en la parte de presiones que tenemos las alturas que no coinciden con las que entramos recién en la entrada de usuario. ¿Qué hacemos?
El programa nos pregunta si vamos a usar los valores de entrada y tenemos que decirle que sí. Ahí, yes, sí. Y vemos que se ha corregido. Acá ya tenemos las alturas correctas que hemos entrado, pero todavía no nos coincide estos valores de presión con lo que hemos obtenido en forma manual. Entonces revisamos nuestra entrada y vamos verificando que esté todo correcto de acuerdo a lo que hemos ingresado, y nos vamos a encontrar que sí, que habíamos dejado que nuestro edificio queda como abierto. O sea, si lo ponemos que es cerrado, se nos restituye, ahora sí, tendríamos los valores que coinciden con lo calculado manualmente. Entonces, continuamos con lo que estamos queriendo verificar, que es la verificación al volcamiento del edificio. Tenemos en nuestro esquema la superficie que participa en la planta baja, que es la mitad de la altura por el ancho del edificio. Vemos la profundidad de la cota de fundación, la cantidad de niveles de piso, la altura de la planta baja, que esté correcto. Vemos otra vez la altura de los entrepisos, los anchos, L y B, la sobrecarga y el ancho de la cimentación, que dijimos que es el ancho del edificio incrementado en un 33%. Este es el esquema que usamos para verificar el volcamiento. Tenemos el peso del edificio, usando los valores de entrada, y la dirección del viento, que nos da los momentos volcadores. Esto es la carga total, que es la suma de las presiones de sotavento y de barlovento. Es la presión sobre el edificio a la altura que estamos considerando. Tenemos que la superficie sobre la que actúan, dijimos que de la planta baja sería la misma que la planta alta, o sea, solamente la mitad de la altura. Entonces, la presión por esa superficie es el momento volcador a esa altura. Entonces, esto sería el primer momento volcador, y así vamos obteniendo para las 12 plantas. La sumatoria de los momentos volcadores es la influencia total del viento, y es lo que tenemos que verificar. Para obtener el momento estabilizador,
usamos la superficie de planta del edificio, que es el ancho por el largo y por la sobrecarga, por la cantidad de niveles, por la cantidad de niveles de piso. Eso sería el momento estabilizador. Ahora, el momento volcador, dijimos que es la sumatoria de los ya obtenidos, y vamos a verificar que esa relación sea mayor que 1,5, es la exigencia. Y vemos que la relación verifica. O sea que estamos dentro de las tolerancias y el